bien la meditación. Gracias, hermano. La lectura y la meditación para esta noche en la carta que escribiera el apóstol Pablo a los hermanos de Filipo, a la iglesia de Filipo, a los filipenses. ¿Ya? Anoche teníamos reunión de consistorio con el cuerpo de diáconos y leímos este pasaje. Usted usé este pasaje para la introducción de la reunión. Y entonces quiero usarlo para el día de hoy o volver a él en la lectura y alguna meditación que podemos tener de este pasaje. Filipenses en el capítulo 2, los versículos 1 hasta el versículo 4. Yo creo que ustedes conocen el origen de esta epístola. Fue escrita por el apóstol Pablo por allá por el año 60, 61, después de Cristo. Y la escribió estando él prisionero. Estuvo prisionero por 2 años en Roma. Y no solamente escribió esta carta desde la cárcel, sino también escribió otras cartas. Y el trasfondo de esta carta tiene que ver con la iglesia de Filipo fue plantada, digamos, por el apóstol Pablo más o menos en el segundo viaje misionero, ¿ya? En el libro de Hechos, en el capítulo 16, hay un versículo y hay un texto que nos habla de la visión macedónica. No sé si ustedes han escuchado acerca de ello. Cuando le dicen a Pablo, pasa a Macedonia y ayúdanos, ¿ya? Y entonces, de allí viene el origen de esta iglesia, ¿ya? Y estando Pablo en la cárcel, la iglesia de Filipo levanta una ofrenda para enviársela a él a través del mensajero de Pablo, que era Epafrodito, ¿ya? Era el nombre de este hermano, Epafrodito. Lo que ocurre es que Epafrodito sufre una enfermedad, ¿ya? Y parece ser que la enfermedad no es menor porque la iglesia de Filipo se preocupa y insiste en que él debe volver a su casa, ¿ya? Y entonces el apóstol Pablo, habiendo recibido esta ofrenda, escribe una carta de gratitud a la iglesia de Filipo, ¿ya? Y ese es el contenido de esta carta. Y hay varias cosas importantes y que nos ayudan y podemos aprender y nos enseñan mucho cada vez que vamos a la escritura, a la palabra de Dios. Filipenses capítulo 2, los versículos 1 a 4. Vamos a prestar atención a esta palabra y tratar de entender un poco. En el versículo 1, si hay, por tanto, algún estímulo en Cristo, si alguna súplica persuasiva que brote del amor, si alguna comunión del Espíritu, si alguna misericordia y compasión. Versículo 2, llenad la medida de mi gozo, teniendo todos el mismo sentir, teniendo el mismo amor, con unanimidad, dedicándoos a la unidad. Versículo 3, no haciendo nada por ambición personal o por vanagloria, sino con una actitud humilde, cada uno considerando al otro como mejor que él
mismo. Versículo 4. No solo buscando cada uno sus propios intereses, sino también los intereses de los demás. Que el Señor bendiga la lectura de esta palabra. En estos versículos, el apóstol Pablo nos habla claramente acerca de la necesidad que tenía la iglesia de Filipos y también nosotros, la necesidad de humildad. Se ve este deseo de Pablo en estos versículos que recién leímos, el deseo de humildad, muy importante para la vida de la iglesia, para la vida de una congregación. Y no solamente el deseo de humildad, sino también la disposición para el servicio. Si usted ha tenido la oportunidad de leer la epístola del apóstol Pablo a los filipenses, si hay algo por lo cual se caracterizaba la iglesia esta de Filipos, era por su disposición al servicio y también por el deseo de ayudar económicamente a través de ofrendas. Si nosotros vamos a los primeros versículos de este libro, ¿cómo se presenta el apóstol Pablo? Creo que ahí parte lo que tenemos en el capítulo 2 y los versículos que hemos leído. ¿Ya? Los versículos, en el capítulo 1, es importante recordar la presentación del apóstol Pablo. Dice en el capítulo 1, versículo 1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es una introducción general que el apóstol siempre tiene cuando escribe una carta. Pero si usted sigue leyendo en el versículo 3 adelante, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cómo se presenta el apóstol Pablo? Se presenta como yo diría como un humilde portador de la cruz. Si ustedes escucharon el saludo, un saludo dirigido a una congregación, a una iglesia, pero centrado en el Señor Jesucristo, un portador de la cruz. Humilde en el sentido o hecho de que no centra él su atención sobre sí mismo. Cuando hablamos de sí mismo, no está centrando su atención en yo, Pablo, yo aquí y yo allá. Él centra su atención sobre Cristo, porque entiende y reconoce, al igual que nosotros, que el gran portador y el único portador de la cruz es el Señor Jesucristo. Y nosotros nos hemos relacionado con Cristo o estamos en una relación con Cristo por medio de la cruz, por medio de la obra de Cristo, ¿ya? Así que podríamos decir que en estos versículos 1 y 4 que hemos leído hay un llamamiento, ¿ya? Hay un llamamiento. Si hay algo en ustedes de esto y de esto, está haciendo ahí un llamamiento. Es la primera cosa que yo rescato de estos versículos 1 a 4. Y la segunda cosa que me llama la atención, que también está en el texto, los versículos 1 a 4, es que
intensidad que hace el apóstol Pablo cuando nos llama, parece indicar que entre los filipenses, o al menos en algunos de ellos, ¿ya? Había ciertas diferencias personales motivadas quizás por la ambición de honores y de dignidad eclesiástica. Nosotros siempre hemos reconocido de que nuestras iglesias, nuestras congregaciones, no solamente a veces tenemos problemas y situaciones dentro de la iglesia, sino que también hay situaciones fuera de la iglesia. ¿Ya? Eh, no somos una iglesia perfecta, no somos una iglesia santa. El domingo pasado hablaba yo a mi clase, a los alumnos que tengo en la clase de liderazgo, que estamos celebrando 78 años de vida como himna, desde el año 1944 hasta ahora, 78 años de vida. Pero en estos 78 años de vida no hemos sido nosotros y tenemos que reconocerlo y por supuesto siempre pedirle perdón a Dios porque no hemos hecho ni hemos obrado en muchas cosas conforme al propósito del Señor. Y en estos 78 años nuestra iglesia está marcada por varias divisiones. Algunas divisiones tienen que ver con relaciones fuera de la iglesia, relaciones foráneas, ¿ya? Y otras divisiones han tenido que ver con situaciones dentro de nuestra iglesia. Y eso nos muestra en alguna manera, y lo tenemos muy presente, como lo dije anteriormente, nosotros no somos una iglesia perfecta, no somos una iglesia santa, ¿ya? Y el apóstol Pablo, al escribir a esta congregación que la tenía en su corazón, porque es una iglesia que amaba, es una iglesia que fundó, es una iglesia que plantó, pero también recibe información, estando él en la cárcel, de algunas situaciones que habían o se estaban produciendo dentro de la iglesia, y entonces aprovecha esta carta de agradecimiento y de gratitud para hacer también saber acerca de estas cosas. Y usted en la última parte de los versículos 1 a 4 usted puede notar algo acerca de ello. ¿Cuál es este emotivo llamamiento que nos hace este humilde portador de la cruz, como lo es el apóstol Pablo? Fíjense que en el llamamiento hay un incentivo, y me gustaría que lo notaran cuando leemos, por ejemplo, en el versículo 1. Si hay, por tanto, algún estímulo en Cristo, si alguna súplica persuasiva que brote del amor, si alguna comunión del Espíritu, si alguna misericordia y compasión, ¿de dónde viene? Si no es de nuestra relación con Cristo. Y eso es lo que siempre nosotros debemos tener presente. Las iglesias evangélicas, por lo general, se distinguen, y esto lo digo en verdad, por sus muchas y excelentes cualidades. Por ejemplo, la comunión en el Evangelio. La comunión en el Evangelio de Jesucristo, nos permite tener esta comunión fraternal con otras iglesias evangélicas, porque el mensaje de la cruz es un mensaje cristocéntrico, y tanto nosotros como ellos predicamos y creemos que solamente a través de Jesucristo es el Salvador y el Señor de nuestra vida. Y entonces ese evangelio cristocéntrico nos permite
este tiempo de comunión y no tenemos problema con otras iglesias u otras expresiones evangélicas. El Evangelio de Jesucristo nos une. Y otra cosa que yo encuentro, y hablando en general, una cualidad positiva que uno puede ver en las iglesias evangélicas, es que sobresalen por su generosidad. Y en alguna manera están siguiendo el ejemplo de Jesucristo y también recuerden ustedes lo que era la iglesia primitiva allí en el libro de los Hechos. Cuando muchos cristianos se convirtieron al Señor, y dice el libro de los Hechos que se juntaban en las casas, en el templo, compartían, tenían comunión, perseveraban en la doctrina de los apóstoles y incluso en la generosidad no tenían nada de egoísmo, sino por el contrario, incluso se desprendían de lo que tenían para así poder ayudar a los que estaban en necesidad. ¿Quién podía hacer eso en la vida de ellos? Sino el Señor. Y de eso es lo que nos está hablando el apóstol Pablo cuando nos hace este llamamiento. Pero también sucede en las iglesias que muchas veces los asuntos de casa no marchan tan bien como los asuntos fuera de la casa. Y parece ser que el apóstol Pablo, cuando nos escribe en estos versículos, percibía que en la iglesia de Filipo habían ciertos disturbios, no fuera de la casa, sino dentro de la casa. Por ejemplo, preguntémonos para meditar en ello. ¿Habían líderes o miembros que eran demasiado severos unos con otros? ¿Es posible? ¿Habían líderes o miembros en la congregación que no se soportaban unos con otros? Otra pregunta. ¿Habían líderes o miembros, quizás entre ellos, que exageraban mucho los defectos de los demás miembros, pero a su vez minimizaban las virtudes de estos mismos hermanos? A veces uno tiene la tendencia de resaltar lo negativo, es más fácil hacerlo que resaltar lo positivo, las cosas buenas, lo positivo. Y eso puede ser una causa de por qué se producen a veces estas situaciones dentro de una congregación. Tengo 3 versículos del Antiguo y del Nuevo Testamento que tienen que ver con este tema y quiero leer rápidamente para ustedes. El primero se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 13. El libro de Génesis, capítulo 13. Vamos a los versículos 7 y versículo 8. Génesis 13, 7 y 8. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el pereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Sabio, ¿ah? Yo encuentro que hay sabiduría aquí. Y es más, si usted sigue leyendo después del versículo 8, Abraham saca a Lot y le muestra la grandeza del campo, mira para allá, mira para acá. Yo creo que es mejor que tú busques un lugar o vayas a otro lugar, hay tanto, ¿ya? Y entonces así, de esa manera, evitamos esta situación. Yo creo que es bueno aprender de esta sabiduría de Abraham para tratar las cosas.
En el libro de Santiago, capítulo 3, libro de Santiago, capítulo 3, versículo 13 y versículo 14, texto conocido a nosotros. Santiago 3, 13 y 14. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Yo creo que el apóstol Pablo, cuando está escribiendo a la iglesia de Filipo y le está haciendo ver acerca de lo que él percibía de algunas situaciones dentro de la iglesia, creo que nos viene muy bien prestar atención a esta palabra del Señor que encontramos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. El versículo 14 dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. El último texto, Gálatas 5:20, es conocido también a nosotros porque el apóstol Pablo, escribiendo a esa iglesia, dice que manifiestas son las obras de la carne, y nos entrega una lista de lo que son las obras de la carne. Y entre esas obras de la carne, en el versículo 20 habla de la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, contiendas, disensiones y herejía. Si usted toma, por ejemplo, la última parte del versículo 20, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, ¿estaría pensando el apóstol Pablo cuando escribe a la iglesia de Filipo en estas cosas? ¿Qué sabían Abraham? ¿Qué sabía Santiago? ¿Qué sabía Pablo cuando escribe estos textos que hemos leído? Ellos sabían de los resultados desastrosos de la desunión, al punto que en muchos casos ocurre que se producen divisiones. Y sobre ello nos hace un llamamiento y también nos hace una advertencia de que si alguna situación se produce por una diferencia entre nosotros sobre algo, no nos olvidemos del Cristo de la cruz. El Cristo de la cruz, ¿ya? Y cuando nosotros nos enfrentamos al Cristo de la cruz, tenemos que doblegarnos, tenemos que humillarnos, tenemos que tomar la actitud y el carácter de humildad, porque somos seguidores del Señor Jesucristo. Por cierto que es lamentable cuando estas cosas ocurren en nuestra casa, y peor es lo que los creyentes ofrecemos afuera al mundo cuando nos atacamos unos a otros, o murmuramos, o hablamos mal de los demás. De esta forma nuestro crecimiento espiritual se retrasa y nuestro testimonio se debilita. Termino. En los versículos 1 a 4 de Filipenses, el capítulo 2, ¿cuál cree usted que es la esencia de lo que Pablo dice a la iglesia de Filipos y a nuestra iglesia ahora? Si tomamos los versículos, creo que algo nos debe o nos puede quedar de ello. Si, pues, recibís algún socorro o ánimo o consuelo, como debe ser entre nosotros, esto brota naturalmente por vuestra unión vital con Cristo, y eso debemos nosotros siempre tenerlo claro. Brota de nuestra unión vital con Cristo y no otro. O sea, en el fondo el apóstol Pablo
está diciendo a la iglesia de Filipo y a nosotros que nosotros no podemos ponernos por sobre el Señor Jesucristo. Si nosotros estamos en una unión vital con Cristo y no otro, ¿ya? Entonces, todas estas cosas de las cuales nos habla el apóstol llegan a ser una realidad en nosotros. Y si el amor de Cristo hacia vosotros les sirve de estímulo para el servicio que prestan, y si además gozan en la maravillosa comunión del Espíritu Santo, y si además tienen o tenemos alguna experiencia de la misericordia y compasión de Cristo, probad pues, por lo tanto, vuestra gratitud por todas estas cosas, amando a vuestros hermanos y hermanas, de vuestro hogar, de vuestra casa, de vuestra congregación espiritual. Maravilloso texto y del cual podemos encontrar mucha enseñanza en él. No he terminado aquí. En la voluntad del Señor vamos a seguir el próximo jueves analizando y meditando en este pasaje. Dios nuestro y Padre Celestial, te damos gracias porque una vez más nos permite venir a tu palabra que es viva, tu palabra que es eficaz, tu palabra que muchas veces y en muchos casos es conocida a nosotros, pero cuando buscamos con la ayuda de tu espíritu meditar en ella, siempre encontramos algo que nos edifique, que nos enseñe y que nos haga en muchos casos también cambiar nuestra actitud. Bendícenos, Señor. Oramos y pedimos esto en nombre de Jesús. Amén.